Para la primera charla, ¿cómo navegar en entornos y mercados inciertos?, tenemos a Saúl Botero García, cofundador y CEO de Real Risks, con formación en Economía y Comunicaciones, posgrados en Ciencias de la Información y Prospectiva, asesor de corporativos en América Latina, profesor de pregrado y posgrado en modelos de negocio. Con ustedes, el señor Saúl Botero García. Listo. Bueno, buenos días a todos. Ayer cuando esta pantalla da susto. Ayer cuando estábamos probando esta pantalla, y que aprovecho para agradecerle a todos que hacen posible que esto funcione de esta manera, estaba con mi compañero de México, Gerardo Carrillo, y Gerardo saludaba, buenas noches Bogotá, y estábamos esperando que saliera el humo en este escenario tan agradable realmente. Entonces yo le decía un poco que éramos Maluma Carrillo y J Balvin Botero. Entonces ya arranca J Balvin Botero y ahora viene Maluma Carrillo. Miren, como les decían ahora, el entorno es cada vez más complejo. No sé si mi presentación ya está montada. Sí, ya la puedo correr. Listo, mil gracias. El entorno es cada vez más complejo, navegarlo es cada vez más difícil, las variables se suman una a una, ¿cierto? O sea, uno antes tenía que gestionar un negocio con las mismas variables durante 20 años. Hoy los negocios hay que agregarles cosas adicionales, es decir, el mundo se ha complejizado de una manera que no lo teníamos previsto. E incluso le hemos agregado cosas. Yo estaba en una conferencia hace 2 días y en medio de la conferencia y de tratar de entender para dónde iba el entorno, los negocios, la política, que nos agrega elementos adicionales de incertidumbre, me preguntan, ¿y para dónde va el Bitcoin? Yo, ¿para dónde va el Bitcoin? No tengo ni idea. Entonces, lo que voy a tratar de hacer con ustedes es ayudarles a entender de dónde viene toda la coyuntura actual que nos genera como esa incertidumbre, para que entendiendo de dónde viene podamos entender un poco hacia dónde podemos seguir. Ese es mi propósito de hoy. Voy a mostrarles un video inicialmente, me voy a bajar del escenario para que puedan mirar bien el video.
Este video tiene un mensaje particular. El mundo es cualquier cosa menos lineal. Ya voy a estar arriba para que puedan tomar desde el streaming más fácilmente. Y ese que es cualquier cosa menos lineal, a lo que aspiro a decir es, hay una gran cantidad de incertidumbre en lo que hacemos y la posibilidad de proyectar el futuro es cada vez más compleja. Yo no sé quienes han estado en grandes compañías y quienes hoy se enfrentan a la planeación de una mediana compañía, a cómo lo visualizan, pero en las grandes compañías que nosotros habitualmente acompañamos, antes hacíamos planeación a 5 años, ¿cierto? Y decíamos, no, 5 años es apenas para poder ejecutar y saber qué pasan las cosas. Después empezamos a hacer planeación a 3 años, porque 3 años era más viable de controlar algunas variables que no podíamos prever a 5 años. Y ahora hacemos planeación a 1 año. Y hay compañías con las que hacemos planeación a 3 meses. La gran pregunta es, ¿cómo ejecuta uno una planeación a 3 meses? No es nada simple. Rabobank, no sé si todos conocen Rabobank, a mí me encanta, es el banco tal vez más importante de Holanda, porque es un banco enfocado en agro. Ellos se denominan como Banking for Food, es decir, el banco de la alimentación. Y un primer mensaje que quisiera decirles es, la alimentación está en el primer plano del escenario global en términos de potencial de comercio internacional y de inversión. Ese es un elemento fundamental. Es decir, si hoy estuviéramos reunidos con una serie de personas de startups tecnológicas, de compañías de programación, de compañías de blockchain, etcétera, sería tan importante el efecto y la oportunidad que hay en atraer inversión como lo tenemos con ustedes en compañías de alimentos. Entonces, lo que dice Rabobank es, estamos viviendo quizá el periodo más perturbado que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial para la industria de proteína animal. Y yo creo que la industria de proteína animal, entenderla en Colombia, a veces la hemos entendido con cadenas de valor relativamente cortas. El Departamento de Agricultura, si ustedes estuvieran en una charla del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, todos ustedes estarían clasificados como ganaderos. Es decir, la profesión que habían puesto ahora en el registro era ganaderos. ¿Y por qué el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos clasifica toda la estructura de producción de aves en ganadería? Porque la visualiza de la misma forma de producción de proteína que la producción de carne de res, que la producción de carne de cerdo y que otras tipologías de producciones de proteína animal. Estar en ganadería tiene un factor particular que me gustaría que lo pensáramos así, que cuando uno mira la posibilidad de que se sustituyan las proteínas con otras en función de lo que sucede, uno podría ver a Colombia como una gran potencia de producción de proteína, pero con un enfoque en proteínas de generación intensiva, como es las aves, los cerdos y otra tipología de proteína, y no tanto en proteína extensiva, como es por ejemplo la crianza de ganado. Les doy solo un dato, nosotros tenemos 39 millones de hectáreas produciendo ganado, y tenemos 30 millones de animales. O sea, calculen eso versus lo que ustedes pueden tener en una granja y lo que ocupan en términos de espacio. Vámonos adelante. A ustedes les habrá tocado buscar una imagen en Google para hacer una diapositiva del futuro. ¿Y qué imagen se busca uno cuando quiere hacer una diapositiva del futuro? Como por allá una carretera que se ve a lo lejos el horizonte, con el sol, y eventualmente si las cosas van mal uno le pone unas nubes ahí como para que el gerente de la empresa no piense que uno está muy optimista. Y construir esa diapositiva para el 2022 es súper difícil. De hecho, Goldman Sachs, que es el banco de inversión más importante de los Estados Unidos, le pintó el informe 2022, lo pueden descargar de la página de Goldman Sachs, con esta imagen. Yo decía, oiga, no puede ser más difícil, no veo el horizonte, no le pintaron el sol, dice, no tiene nubes, pero tiene icebergs, eso es peor todavía. Y entonces empieza a decir, vea, estamos enredados con la energía, el precio del gas, el precio del petróleo, el precio del carbón. Estamos enredados con las variables del COVID, bueno, ya no tanto, digamos que por fortuna América Latina sí pasó el escenario de COVID de una manera diferente. La inflación, la posibilidad de una recesión, el tema geopolítico y adicionalmente le pinta un barco de guerra. Y esto era antes de la guerra.
Es decir, antes de la guerra de Ucrania, cuando todavía no estaba tan claro cuál iba a ser el efecto que pudiéramos tener o si efectivamente la guerra se iba a dar. Entonces miren que pintar el entorno actual no es nada simple, pero las compañías tienen la obligación de dos cosas. Primero, de reconocer su historia. Eso es fundamental. Es decir, a uno a veces se le olvida las situaciones difíciles que vivió en el pasado, simplemente porque las superó, ¿cierto? Entonces, lo primero, hay que reconocer la historia y la capacidad que hemos tenido para gestionar muchas cosas. O sea, a mí no me gusta mucho repetir esa palabra, pero sin duda Colombia es un país resiliente y los empresarios colombianos son resilientes. Es decir, aquí, esta gira de avicultura de Contegral y Finca nos ha servido para darnos cuenta de una cosa. Hay muchísimos empresarios haciendo que este país funcione, ¿cierto? Que se levantan todos los días a producir carne, a producir huevos y no a echar cuentos. Entonces, yo creo que ese elemento fundamental de cómo uno mira el pasado y lo conecta con un futuro de más largo plazo, es decir, no pierdan su norte, traten de imaginarse a 5, a 10 años y visualicen eso, porque es la única manera que uno puede solventar la coyuntura pensando en que puede llegar a un buen puerto hacia adelante. Todos los mercados están desajustados. ¿Quién ha ido a comprar carro en estos días? Qué lío, ¿no? O sea, me decían, en un concesionario de Toyota me decían, oiga, debemos 800 carros, un solo concesionario. Y ya los clientes nos demandan, tenemos todos los líos del mundo, pero no tenemos carros. Con un agravante que me va a servir para esta conversación. Casi en ese concesionario, casi 80 carros, casi 100 carros de los que debemos son carros de 450 millones. Yo decía, uy, pero entonces ¿estamos en desajuste económico o no estamos en desajuste económico? Eso es lo que tenemos que mirar. Espérenme que se me movió una de manera inapropiada. Entonces, les voy a pedir que hagan un ejercicio. Váyanse al 2020, por allá en abril o mayo, cuando estaban en la casa, encerrados sin poder salir. Entonces uno se preguntaba y uno conversaba con la señora, oiga, ¿cómo iremos a salir de este COVID? O sea, ¿qué tipo de personas iremos a salir? ¿Y cómo vamos a salir como consumidores? Y entonces uno se imaginaba una figura así. Uno decía, vamos a salir más tranquilos, más amables, más compasivos. Vamos a ser más buenas personas. Nos vamos a olvidar de consumir. ¿La plata para qué? Al final estoy vivo, ¿cierto? Entonces es lo que necesito. Entonces esta imagen refleja perfectamente la manera como íbamos a salir de COVID cuando estábamos sentados en casa. Pero resulta que salimos así, ¿cierto? Ávidos de comprar cosas, ávidos de gastarnos los ahorros que teníamos. Si ustedes revisan las cifras de la Superintendencia Financiera, cuando comenzó el COVID hubo algo que creció muchísimo, las cuentas de ahorro y corrientes en los bancos. Es decir, las personas empezaron a acumular dinero en función de no sé qué puede pasar. Hoy, ¿qué están haciendo? Desacumulando a toda velocidad, es decir, gastándose lo que tienen. Entonces, se gastan lo que tienen, posteriormente se empiezan a endeudar y empiezan a vivir la vida como si no hubiera mañana, tal cual. Es decir, los hoteles llenos, las aerolíneas llenas, todo realmente funcionando a tope. Y eso no está mal, es decir, eso es lo que tiene la economía colombiana como estamos. A mí me llama mucho la atención que a veces los medios de comunicación por allá publicaban en enero, febrero, cuando recibimos el primer dato de PIB de Colombia, que recuerden que fue de 10.7 el año pasado. Entonces decía el dato del PIB de Colombia, Colombia creció al 10.7%, el país de la OECD que más crece, gracias a los empresarios. Uy, perdón, gracias a los consumidores. O sea, los consumidores colombianos tienen una capacidad de resiliencia. Por ahí en el 2016, y ahora lo vemos, tuvimos una inflación altísima, casi del 9%, no tan alta como la actual, pero altísima. Tuvimos un paro camionero, y encima del paro camionero y la inflación, el gobierno nos encimó 3 puntos de IVA. ¿Y qué hizo el consumidor? Seguir consumiendo. Entonces el consumidor colombiano se ha portado muy resiliente y eso es bueno. Pero no solo el consumidor colombiano salió así. Todos, los de Estados Unidos, los de Europa, los de Asia, todos salieron en esa misma expectativa. ¿Qué hizo eso? Desbalanceó los mercados. Es decir, hubo un choque de demanda tan fuerte en el contexto global que la oferta, la producción no fue capaz de responder. Con un elemento adicional,
Que así como en los hogares nos sentábamos a decir cómo íbamos a salir, en las empresas también se sentaban a decir, oiga, ¿y esto para dónde irá? Y entonces los analistas económicos nos decían, no vea, en 5 años la economía no se va a recuperar. Entonces uno decía, pues si en 5 años no se va a recuperar, ¿yo para qué invierto más? O si en 5 años no se va a recuperar, ¿yo para qué encaseto más pollos? ¿Cierto? Pero resulta que no, la economía se recuperó en menos de un año. Y eso hizo que todo se desajustara. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde los consumidores decidieron gastar tanto? Pues hay una variable que les voy a dar un caso global y uno latinoamericano. Esta imagen que ustedes ven aquí, la imagen que ven encerrada entre un círculo, es la forma como el New York Times pintó la manera en que el gobierno de los Estados Unidos le transfería dinero a los hogares. Es decir, hay una cifra que yo no sé convertir a pesos, y es el gobierno de los Estados Unidos le transfirió a los hogares 4 trillones de dólares. O sea, 4 trillones de dólares es una cifra inimaginable. Además tenía la tasa de interés más baja de la historia, es decir, no solo te daban dinero porque el ingreso de todos los hogares creció, sino que tenía la tasa de interés más baja de la historia, te podías endeudar para comprar cosas. Entre esas cosas, comprar bitcoins, ¿cierto? Entonces, los consumidores empezaron a ver que tenían un exceso de renta y de alguna manera los gobiernos dijeron, bueno, hay 3 remedios para la pandemia. El primero, el tapabocas, el segundo, las vacunas y el tercero, démosle plata a todo el mundo. O hagamos que la liquidez funcione. Eso no fue tan evidente en América Latina, pero recuerden que el mundo entero es el que consume todos los recursos, no es solo América Latina. Entonces, América Latina no tenía tanto dinero, nosotros no, o sea, en América Latina no entregamos el 10, el 15% todos los países de América Latina no lo entregamos a los consumidores el 10 o el 15% de lo que entregó solo Estados Unidos. Pero ¿qué sucedió en América Latina? Situaciones como esta que vemos aquí. Este es el Congreso chileno. ¿Qué hizo el Congreso chileno? Los chilenos, que solo tienen un modelo de sistema de pensiones privado, le dijeron al gobierno, oiga, esta es la crisis más grande que hemos vivido, el coronavirus. Entonces, venga, denos la plata de las pensiones. La plata que era para dentro de 30 años. ¿Y el gobierno qué hizo? Les dio la plata a las pensiones. 3 retiros de fondos de pensiones. ¿Qué pasaba en cada retiro? Se agotaban los carros nuevos en Chile. Es decir, cada que se retiraba la plata de las pensiones, todo el mundo iba y se estrenaba un carro. Y se compraba cosas que no necesitaba, electrodomésticos, computadoras, etcétera, para tener en casa, celular nuevo. Entonces todo el mundo estrenaba iPhone con la plata de las pensiones. Hoy van para el 4.º retiro. El país, de hecho, está supremamente enredado en función de lo que ha sido todo el escenario de constituyente y demás, pero ese es el tipo de cosas que hicimos en pandemia que hoy nos tienen en esta situación. Es decir, no es gratuito que los mercados estén desajustados, no es gratuito que no haya materias primas, no es gratuito que no haya petróleo. Es que hubo un choque de demanda tan grande auspiciado por los estados en función de darle dinero a los hogares que fue realmente muy importante. Pero no solo nos dieron dinero. Les cuento, diciembre de 2021 fue el mejor diciembre de la historia. Y si nos vamos a enero con datos de compañías de consumo, hay compañías de consumo que me dicen, estoy creciendo al 20%, nunca había crecido tanto. Enero, febrero, creciendo al 20% en ventas. Y me dicen, y estoy creciendo al 20% en ventas y 10 puntos son de volumen y 10 puntos son de precio. Que eso es otra variable fundamental. Entonces los consumidores no solo los dineros de los gobiernos y los dineros que tenían ahorrados, sino que empezaron a endeudarse. Y diciembre, que fue el mejor diciembre, yo no sé si a todos ustedes los beneficiaron con regalos en diciembre, y si no, hagan el reclamo, lleven este dato. Diciembre fue el mejor diciembre de toda la historia, pero los consumidores colombianos gastaron con tarjeta 9.1 billones de pesos. Y esos 9.1 billones gastados con tarjeta de crédito pueden haber sido una cuota a 10 o a 24 o a 36, no sabemos todavía, pero es parte de lo que ha generado el efecto. Es decir, alguien me decía, ¿qué nos ganamos en Colombia con crecer si los precios suben todos los días? Los precios en el mundo entero están subiendo todos los días. Es decir, Estados Unidos no veía una inflación de 8% hacía muchísimas décadas, hacía varias décadas no veía una inflación del 8%. Y tenemos países con inflaciones en América Latina del 12%, del 14%. Entonces él decía, que ¿para qué sirve crecer la economía si tenemos precios altos? Y mi explicación era, oiga, el problema es que el crecimiento de la economía, que en Colombia está muy basado en el consumo, además nos genera mayor presión sobre los precios, que ese es un elemento que vamos a tratar ahora.
Esto significó una presión, miren cómo cayó, miren, sigan la línea azul, miren cómo cayó el comercio internacional en 2020 y miren cómo se recuperó, ¿cierto? Si la línea estándar, es decir, si la línea de normalidad es 100, el comercio internacional está en 134%. ¿Eso qué significa? Que el mundo está ávido de comprar cosas. A mí los economistas me dicen, oiga, ojalá Estados Unidos no suba la tasa de interés para que no se vaya la plata para allá. Porque suele tener ese efecto. Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, los dineros que están en países como los nuestros se van allá a rentar más seguros con tasas de interés más atractivas. Pero mi respuesta es, ojalá Estados Unidos suba la tasa de interés, porque solo si los consumidores norteamericanos se resienten, la situación global de inflación se va a resolver. O sea, los consumidores norteamericanos hoy le generan una atracción muy grande sobre la economía global. De hecho, la economía de Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre, estuvo en negativo, como en menos 1,4, por efecto de las restricciones del comercio global. Y miren qué generó esto. Estamos literalmente en un atasco global. Es decir, un contenedor de $2,000 pasó a valer $20,000, un flete de $3,000 pasó a valer $25,000. Y no solo, que lo comentaba yo con Diego de BASF Química, y aprovecho para darle el agradecimiento a BASF Química que nos invitó también. De hecho, no solo es a qué precio están las cosas, es si están realmente disponibles. Por fortuna en Colombia, y yo resalto eso el comentario de la persona que me antecedió, por fortuna en Colombia el tema de seguridad alimentaria ha podido resolverse. Nosotros no tenemos estantes vacíos en los supermercados, lo que sí sucede en Estados Unidos. ¿Y por qué no los tenemos? Por cuenta de compañías como las de ustedes. ¿Qué significa eso? Colombia tiene una producción de alimentos muy distribuida, muchísimo, en todos los ámbitos, muy distribuida. ¿Cierto? Aquí no hay un actor que produzca única y exclusivamente algo y que el destino de eso dependa de ese actor. Eso es fundamental. Les cuento un dato. En pleno COVID, cuando se afectaban por COVID las plantas de producción de carne en Estados Unidos, 2 plantas de producción hacían el 30% de la producción de carne en Estados Unidos. De todo Estados Unidos. Y 3 compañías dominaban absolutamente el mercado de toda la carne en Estados Unidos. Entonces eso significa que de alguna manera en Colombia hemos estado preparados para eso. Pero toda esta incidencia internacional nos impacta de manera muy relevante. Hablemos de la demanda de proteína y los invito nuevamente a poner el sombrero volteado de ganaderos para que entendamos cómo funciona el switcheo de proteínas y qué posibilidades tenemos en términos de pollos, en general de los productos de proteína de aves. Les voy a explicar esta gráfica. Cada 2 barritas es una región. La primera el mundo, la segunda los países con ingresos más bajos. Miren, cada 2 barritas es una región en términos de cómo crece la producción y cómo crece el consumo, ¿cierto? Los países de ingreso medio, los países de ingresos más bajos, etc. ¿Y qué estamos viendo? Los países de ingresos más altos aquí al final. Que el mundo va a crecer en consumo de proteína en los próximos 10 años un 15%, un 14%, el mundo, ¿cierto? En consumo, bueno, les doy un dato, póngale color al asunto. Entonces, pollo, el azul, ¿cierto? El gris, cerdo, el gris, res, y el verde, cerdo. Entonces uno le empieza a poner color a toda esta historia y dice, bueno, varios elementos importantes para llamar la atención. El primero, la producción y el consumo de los países de bajos ingresos en proteína va a crecer casi un 40% en una década. Eso es una demanda gigante para el mundo, ¿cierto? Los países más pobres. Los países de ingreso medio, que es donde está Colombia, vamos a crecer cerca de un 25% en el consumo. De hecho, nuestra producción no va a soportar la capacidad de crecimiento del consumo, que es un elemento interesante. Pero yo diría, lo más interesante de esta gráfica es que muchos consumos que hoy son relevantes en el mundo, por ejemplo, los consumos de carne de res y demás, van a tener un menor crecimiento que los consumos de carne de pollo. Yo creo que el azul de esta gráfica nos dice la responsabilidad, pero también el potencial que tenemos en términos de alimentar al mundo. A uno le dicen, oiga, pero es que el consumidor no se pasa de carne de res a carne de pollo. Eso era válido en el pasado, pero depende de...
Es decir, cuando un consumidor llega a una carnicería y le dicen, oiga, es que la libra de carne vale 25.000, 30.000, ¿cierto? Y el pollo tiene otro diferencial de precio distinto que enseguida les voy a mostrar un dato sobre el tema de precios. Pues el consumidor al final dice, bueno, sí, me acostumbraban a comer carne en mi casa, pero ese no es el camino, ¿cierto? Entonces el consumidor antes podía decidir, no me voy a cambiar de proteína, voy a seguir en la que está. Pero el efecto de la capacidad del mundo para producir ciertas tipologías de proteína es muy limitado. Es decir, hoy en Gran Bretaña la carne de res ya es un artículo de lujo. O sea, realmente no está disponible. Nosotros la tenemos disponible porque tenemos la capacidad de sistemas de pastoreo extensivos que de alguna manera si estuvieran en cereales, por ejemplo, no tienen que ser las 39 millones de hectáreas. Si tuviéramos 5 millones de hectáreas en cereales, podríamos potenciar todo lo que significa la cadena con un elemento adicional, que el día que nosotros podamos tener granos propios en un porcentaje relativamente interesante, vamos a poder además tener la capacidad de ser exportadores relevantes. Si hoy en cerdo, en pollo, en algunos frentes, obviamente en carne de res exportamos vivo y en canal, vemos posibilidades. Con ese efecto de lo que significan las importaciones, imaginen nosotros jugando con la tasa de cambio a nuestro favor en función de exportar, que es lo que le pasa a los cafeteros, a los palmeros, a muchos actores, a los aguacateros que se conectan a mercados internacionales. Dos datos importantes. Lo primero, se espera que la carne de pollo pase a ser el 41% de todas las proteínas. Es decir, usted en el futuro y a nuestros hijos y a nuestros nietos o les gusta el pollo o les gusta el pollo. No tiene opción, ¿cierto? Bueno, el huevo, que además cuando yo hacía el cálculo de costo de huevo por kilo, en términos de kilo de proteína, pues todavía es más el diferencial que uno logra marcar en términos de otras tipologías de proteína. Con un mensaje importante, los países en desarrollo y de bajos ingresos, y esto lo vamos a tener que conjugar a lo largo de todas las decisiones que ustedes empiecen a tomar. Los países en desarrollo y bajos ingresos van a comer más pollo porque el pollo tiene un precio mejor versus otras proteínas. Entonces, los países más pobres y los segmentos más pobres de las poblaciones van a comer más pollo. Pero los países más ricos van a decirle, oye, ¿y no tienes un pollo como con alguna salsita chévere que yo pueda comerme sin tener que gastarme 3 horas descongelando una pechuga? Esa vaina va a ser muy importante. Entonces, abastecer el mercado de acceso, pero también abastecer el mercado de premium. Ese es un elemento fundamental en términos de lo que vamos a ver en pollo. Aquí algunos datos que voy a pasar rápido por ellos. La producción global de pollo, Asia es muy importante, pero me voy a concentrar en estos datos. ¿Por qué crece la producción y por qué la carne de pollo termina siendo tan relevante? Conversión alimenticia favorable, ciclo de producción corto, que ese es un elemento fundamental en términos de la eficiencia de aprovechamiento de los recursos, y mejoras rápidas en genética y salud animal. Hay un aumento de productividad que sin duda es una variable que nos va a impactar a todos. ¿Cómo logramos productividad y eficiencia para tener alimentos posibles para el consumidor? Menores costos de producción en países como la Unión Europea y expansión a Asia desde el alejamiento de la carne de cerdo. De hecho, Asia lo experimentó. Es decir, a raíz de la crisis sanitaria del cerdo en Asia, de la peste africana, realmente el pollo empezó a ser un sustituto y tuvo que ser un sustituto válido en términos de lo que podría ser. Entonces es importante que ustedes tengan claro cómo la perspectiva de la producción global de pollo no solo es positiva, sino que se refuerza en todas las variables que han hecho del pollo un producto importante. Este es el consumo de carne per cápita en la región. Miren cómo Norteamérica es un consumo, digamos, muy alto en términos de kilogramos per cápita año. Le sigue Oceanía, es decir, Australia, Europa. Aquí tenemos todavía mucho espacio para crecer. América Latina y el Caribe tienen mucho espacio para crecer, pero también Asia-Pacífico. Es decir, Asia-Pacífico ha sido una región relegada en el escenario de proteína. ¿Cuándo crece el consumo de proteína en los países? Para que ustedes lo tengan claro y sepan cómo, de alguna manera, que ha intensificado el hecho del consumo de proteína. Primero, las personas consumen más proteína cuando sube el ingreso. Es decir, cualquier perspectiva de aumento del ingreso aumenta el consumo de proteínas y aumenta la demanda de proteínas. Ese es el primer elemento. Y segundo, cuando las personas empiezan a cambiar de dietas, la inclusión de proteínas se vuelve un elemento fundamental. Es decir,
toda la industria alimentaria está tratando de llevar sus niveles de proteína más arriba en función de ofrecerle al consumidor menos carbohidratos y la posibilidad de tener más acceso a la proteína como una vía de nutrición mucho más importante. Le puse bandera de Colombia para que no creyeran que eran huevos de Alemania. Entonces, la producción mundial de huevos superó ya la cifra de 82 millones de toneladas en el mundo. Y a mí me llamó mucho la atención esta semana cuando se dio la discusión de los huevos, porque yo sentía que la prensa no era capaz de asimilar el número de huevos que se producen en Colombia. Es decir, a la prensa le dijeron, en Colombia producimos 17.000 millones de huevos al año. Y la prensa puso 17 millones. Pues porque es que no les cabe en la cabeza los 17.000 millones de huevos que producimos. Es decir, eso es un logro que para cualquier país es un logro fundamental en términos de una cadena tan larga, tener la capacidad de producir 17.000 millones de huevos, 1.400 millones de huevos promedio mes. Esta es la gráfica de promedio mes. Miren qué gráfica, se la quisiera cualquier sector, la gráfica de crecimiento de promedio mes en huevos, donde en general todos los países crecen, pero realmente Colombia ha sido un país que ha logrado desde la estructura del gremio cosas muy importantes. Digamos que esa es la oportunidad. La oportunidad es que vamos a tener mercado. Y yo creo que a un empresario no le tienen que decir mucho más, ¿cierto? Él dirá, bueno, yo me la arreglo a ver cómo logro mis rentabilidades, cómo logro que esta empresa funcione, pero necesito mercado. O sea, eso es lo que necesito que de alguna manera me funcione. Pero ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son el estrés que está teniendo la cadena de producción global, en general en la integración a cereales y a otras materias primas. 3 gráficas para que me sigan. La primera, índice de la FAO de los precios de alimentos. Miren cómo en 2019 tuvimos un índice, el que está en azulito claro, 2019 que estaba un índice de precios bastante normales de alimentos. En 2020 caímos muchísimo, los precios de alimentos cayeron hacia mayo, junio, y después se dispararon hacia 107 de 100, que es lo normal. Posteriormente, en 2021 arrancamos en 118, nos fuimos casi hasta más arriba de 130, y 2022 arrancó en precios, índice de precios de alimentos de la FAO, un 40% por encima de la base de precios de alimentos tradicionales. ¿Qué está disparado? Aceites vegetales, cereales, productos lácteos, leche, azúcar, es decir, realmente todo está caro. Cuando yo les mencionaba el tema de los ganaderos en términos de poder transitar hacia 5 millones de hectáreas para sembrar maíz, para sembrar soya, etcétera, y que eso sea posible y que nos cambie un poco la configuración de la ganadería total en Colombia con más pollo, más cerdo, etcétera, había un elemento fundamental. Miren, muchos ganaderos se resistieron muchísimo tiempo a pasarse a palma, una parte de sus posiciones. Hoy, ¿qué están viviendo? La luna de miel de la palma. 130% de costo de aceite de palma, que eso nos genera un efecto también importante, 130% más en un año, con una capacidad de exportación de palma de Colombia cada vez más importante. Y miren la guerra como nos impactó. Yo sé que desde atrás no se alcanza a ver muy bien, pero les voy a dar el dato. Esta es la suma de Rusia y Ucrania en producción de cereales para el mercado internacional, 102 millones de toneladas. Ahí hay más de trigo que de maíz, pero realmente impacta muchísimo, es decir, la guerra nos impactó muchísimo. Y si uno suma Estados Unidos y Brasil, que son muy importantes, solo suman 92 millones de toneladas. Es decir, miren, Estados Unidos y Brasil son monstruos en la producción de cereales, pero si los sumas y los comparas contra Ucrania y Rusia, son más pequeños que Ucrania y Rusia. Eso es parte de lo que hoy nos tiene en dificultades, es decir, al mapa que ustedes vieron que todavía no tenía guerra, hay que sumarle que efectivamente el barco de guerra empezó a funcionar. Y este es el panorama de los precios vistos desde el maíz. Miren, váyanse en 5 años atrás, esta gráfica está 5 años atrás. Miren la relativa estabilidad de precios del maíz. ¿Por qué? Porque ese es un elemento que también tenemos que tener en cuenta. Las capacidades de producción, los rendimientos, la tecnología aplicada al maíz venían funcionando en positivo en términos de precios. Es decir, había situaciones de logística, algunas situaciones particulares o aumentos particulares de precios, pero no teníamos esto que empezamos a ver desde 2020. Miren, en 2020 cómo se disparó el precio del maíz y tiene sus recesos, sus ajustes, pero realmente todavía no se ajusta por completo. Y esta es la mirada desde el precio de los huevos, con un ingrediente adicional,
que miren que siempre estamos expuestos al ingrediente adicional, la crisis sanitaria de los huevos en Estados Unidos. Entonces, la epidemia de gripe aviar en este momento mató el 10% de las ponedoras de Estados Unidos. Es decir, de 300 millones de ponedoras mató 30 millones. Y eso tiene el precio de los huevos en Estados Unidos disparado. E incluso hay un factor que llama la atención y es, la enfermedad es tan compleja de analizar que las aseguradoras están diciendo, oiga, es posible que no pueda asegurarle la planta porque no entiendo un poco cuál es la mecánica epidemiológica que está experimentando ahí. ¿Y qué sucede en Colombia? Para que nos traigamos el tema Colombia. Esta fue la inflación de 2016 de alimentos. Miren, el pico 18.94. Había sido la más alta que teníamos de los últimos tiempos. Pero mire a dónde nos fuimos hoy, 26.17. Que esa es una variable fundamental. Cuando empezaron a comparar recientemente la inflación de Colombia en el marco de la OECD, decían, oiga, venga, Colombia no tiene una inflación tan alta. Y realmente no, o sea, estamos en 9.3, que es muy alta para lo que estamos acostumbrados, pero hay países, insisto, en 2, en 3, en 14 o en 15. Entonces trataban de decir, pero venga, en Colombia hay un fenómeno. La inflación de alimentos es más alta que en otros países, por una razón fundamental. ¿Por qué nosotros tenemos una inflación que no se ha disparado tanto? Porque hemos venido subsidiando con fondo de estabilización el precio de la gasolina corriente. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en Colombia no ha subido el precio de la gasolina corriente? En Estados Unidos ya no se puede tanquear un carro, o sea, porque el efecto del petróleo sobre la gasolina ha sido tal que ha sido muy importante. Pero no hemos destinado un solo peso de subsidio a los alimentos. Mientras que los países desarrollados tienen estructuras históricas que subsidian los alimentos, pero no subsidian los combustibles. Entonces, al no subsidiar los combustibles están disparados en otros países, pero aquí los alimentos. Este es un efecto muy, muy complejo porque nos impacta sobre todo a la parte más pobre de la población. Es decir, ¿cuánto pesa para quienes hacemos parte, digamos, de la pirámide superior de la población en términos de ingresos y gastos? ¿Cuánto pesa para nosotros el mercado? Puede pesar un 10% del gasto, un 15, un 20% del gasto. Pero ¿cuánto pesa para una familia más pobre o para una familia, digamos, en pobreza extrema del mercado? Puede pesar el 40%, ¿cierto? Entonces, esa es una situación muy difícil en las que nos ponen hoy. Y miremos proteína, precio de los huevos, inflación. Miren la inflación de alimentos, 26.17. Miren la inflación en huevos, 35.17. Que nos ha ayudado a navegar la crisis también, o sea, todo hay que decirlo. Es decir, la situación de costo de materias primas, de costos de producción, etcétera, sería insostenible si no tuviéramos estos precios hoy. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el lío y el efecto sobre los hogares? Que los hogares no resisten todo el tiempo. Un colega de ustedes en Cali me decía, mire, haga una cuenta muy simple. La gente antes iba con 3.000 pesos a la tienda y le daban 10 huevos. Ahora va con 3.000 pesos a la tienda y le dan 5. Y si seguimos así, va a ir con 3.000 y le van a dar 3. Entonces, realmente es una situación positiva en términos de que nos está permitiendo absorber el choque de costos, pero con un efecto importante desde el punto de vista de cuál es el impacto sobre el consumidor y si el consumidor va a resistir. Es decir, ¿el consumidor colombiano resiste huevo de 1.000 pesos? ¿El consumidor colombiano resiste carne de pollo de 15.000 pesos la libra? Esos son situaciones que realmente el consumidor no es capaz de resistir. Entonces decimos, no, pero venga, pero el pollo tampoco está barato, ¿cierto? 24.82, no tanto como el huevo, pero 24.82, que volvemos a la misma historia. Nos permite resistir, pero también nos lleva a pensar que el ajuste de segundo semestre, que el ajuste del próximo año puede ser un poco más complejo. Pero hay un elemento fundamental, hay cadenas que no están tan impactadas por el mercado de cereales, por ejemplo, carne de res. O sea, ¿qué significa producir carne de res en Colombia? Que llueva, que haga sol y que tenga pie de cría, pero no necesita más, ¿cierto? Entonces, que llueva, que haga sol y tenga pie de cría y miren el precio de la carne de res, 32.05, ¿cierto? O sea, ya se está convirtiendo más o menos en un bien de lujo. Que ahí es cuando los escenarios no son tan fáciles. Es decir, uno le pregunta a las empresas de producción de concentrados, oiga, ¿y ustedes por qué no siembran más maíz? Ah, bueno, convenza a un ganadero hoy de que destine la mitad de la finca a sembrar maíz con precio de ganado en pie a 10.000 pesos el kilo. O sea, el precio de ganado en pie está a 10.000 pesos el kilo. Y habitualmente, ¿cómo es?
digamos que en Colombia ha sido un promedio de 5.000 pesos, 5.500 pesos el kilo de precio de ganado en pie. Esto me muestra el efecto que estamos teniendo. A pesar de que entre todos tenemos una inflación del 9 en Colombia, miren la inflación de los más pobres, 11.26. Las familias más pobres tienen una inflación del 11.26, porque, insisto, alimentos y mercado pesan muchísimo para ellos, y eso es lo que más ha subido. Los hogares con mayores ingresos, estratos 4, 5, 6, tienen una inflación del 7.46, sobre todo estratos 5 y 6. Es decir, les sube menos la inflación, porque lo que aumenta de precios pesa menos para su canasta, y eso es fundamental en términos de lo que sucede con ellos. Entonces, cuando uno mira las oportunidades, que ya las miramos, cuando uno mira los riesgos, pues tiene que mirar qué están haciendo otros, para saber para dónde vamos. Entonces, venga, miremos qué están haciendo otros. Quiero resumirles en indicadores un poco lo que está pasando desde la perspectiva de la demanda y desde la perspectiva de la oferta. No se preocupen mucho por todos los números, simplemente fíjense en los números más claves. Números en verde, gasto de los consumidores 12,2 y el gasto actualizado de abril 12,7. Es decir, los consumidores colombianos crecimos el gasto en un 12,7%, eso es fantástico. Es decir, habitualmente los consumidores en Colombia crecen el gasto a un 4%, a un 4, a un 5%. El gasto en tarjetas de crédito, que eso no es tan fantástico, lo estamos creciendo al 15, ¿cierto? Pero tenemos aquí este rojo, muy rojo, de 9.23 de precios. ¿Qué nos quiere decir? Que los consumidores están gastando más, pero que el día que estos dos números se igualen, van a estar comprando lo mismo, ¿cierto? Porque el efecto de 9.23 de precios significa que el crecimiento del consumo en términos reales es solo del 3 o del 4%. Es decir, estoy yendo a comprar al mercado, quiero comprar más, estoy creciendo un 12% sobre el año pasado, pero por efecto del aumento de los precios solo me estoy llevando un 4% más a mi casa, ¿cierto? Y ese es un elemento fundamental, con un agravante, y es que cuando uno tiene un martillo, todos los problemas le paren un clavo. Entonces, el único herramienta que tenemos para bajar esta situación de precios es la tasa de interés. Y el Banco de la República empezó a subir la tasa de interés. Y ya vamos en el 6%. Es decir, si alguien va a ir a abrir un CDT ahorita, no acepte menos del 9%. Entonces, es decir, los bancos AAA están captando al 9% en CDT. ¿Significa eso que el crédito de vivienda que antes me lo daban al 9.5, me lo van a dar al 9.5? No, señor. Me lo van a dar al 16, al 17. Y que el crédito de consumo que me lo dan al 23, me lo van a dar al 23, no, me lo van a dar al 30, al 32. Y eso termina destruyendo la posibilidad de crecimiento y nos genera un montón de alertas aquí, incluyendo el crecimiento de la deuda de los hogares, la tasa de desempleo y la confianza del consumidor. Entonces, ¿qué tenemos? Un consumidor decidido a gastar, pero con unas nubes que hace que realmente ese consumidor se pueda afectar hacia adelante. ¿Y cómo está el mundo empresarial? Ya no el del consumidor. Miren todo este montón de verdes que hay aquí. Los productores crecen, crece la producción, crece su confianza, crecen las expectativas, crece el comercio del 17.8 y crecen las exportaciones de la agroindustria. Es decir, en todo crecemos. Y uno dice, qué interesante. Es decir, cómo este efecto de crecimiento del consumidor de 12.2 nos genera entre las empresas todo esto. ¿Cuál es la gran preocupación de las empresas? Miren este dato, discúlpenme. ¿Esas son cifras actualizadas? Sí, son cifras actualizadas. Sí. Al último dato disponible. Algunas son marzo, otras febrero, otras abril. Sí, del último dato disponible. Mírenme este dato. Índice de precios al productor, 35.65. Estamos diciendo que el consumidor no va a aguantar porque tiene un índice de precio de ¿cuántos? Del 9.3. Y el productor está teniendo un índice de precios del 35.5. Se los voy a explicar con esta gráfica. Esta barra que ustedes ven aquí, esta barra gigante, es cuánto le han subido los precios a todos los productores en Colombia. No solo a los productores de pollo y de huevo, no, a los que producen camisas, a los que producen botones, a los que producen metalmecánica, a todos, ¿cierto? Y uno, lo que hicimos fue el ejercicio, esto técnicamente no funciona así porque uno tendría que decir, bueno, ¿cuál es el precio de las galletas versus cuál es el costo de las galletas, ¿cierto? Pero generalicémoslo para el ejercicio. Entonces uno dice, 35.65 es el costo que están teniendo todos los productores, ¿cierto? El aumento de costos. Y el consumidor 9.23. ¿Qué significa eso? Que los productores están subsidiando a los consumidores en función de que les sigan comprando.
Entonces las compañías están diciendo, oiga, tengo un gap de margen de 20 puntos, pero no lo puedo ajustar. Porque es que si le subo más al consumidor, ya el consumidor no me va a poder comprar. Es decir, hasta ahora me ha seguido comprando, pero si le subo más no me va a poder comprar. Entonces, en general, ¿qué están haciendo las compañías? Diciendo, oiga, si tengo demanda, me aguanto el hecho de ser menos rentable. Pero eso es una situación que tendrá que ajustarse hacia futuro, que ojalá no se ajuste de forma muy dolorosa. Cuando digo de forma muy dolorosa es que no se caiga muchísimo el consumo de los consumidores, el gasto de los consumidores. Importante, ¿qué nos puede ayudar? Es decir, si alguien viene y les dice aquí, oiga, esta economía crece por efecto de los consumidores, y entonces le dice, oiga, ¿y si los consumidores se cansan? ¿Cómo va a crecer la economía? Tenemos una variable que nos está funcionando por fortuna en positivo que se llaman ingresos internacionales. Esa variable de ingresos internacionales que podría recibirle la posta al consumidor es muy interesante y quiero mencionarla desde este número, por ejemplo. Exportaciones de agroindustria creciendo al 20%. Todo ese efecto de exportaciones de aceite de palma, de precios del café. Ayer me decía un productor de aves en Bucaramanga que combina su negocio con café, productor de huevos que combina el negocio con café, me decían, la carga de café amaneció ayer a 2.400.000. Es una vaina fantástica. O sea, la carga de café habitualmente en Colombia, digamos a precios moderados, vale 750.000 pesos. ¿Cierto? Y está en 2.400.000. ¿Ustedes saben cuánta riqueza le irrigó el café el año pasado a Colombia? 10 billones de pesos de riqueza. De riqueza significa de consumo, porque eso es plata que se va fundamentalmente al consumo. ¿Y saben cuánto nos llegó de remesas el año pasado? 33.8 billones de pesos de remesas. Es decir, los colombianos afuera mandaron 33.8 billones. Si ustedes suman solo remesas y café, quiere decir que llegaron al país 44 billones de pesos que se van fundamentalmente a consumo. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? Que el consumidor se resienta un poco, pero que esos ingresos internacionales por café, por remesas, por petróleo más caro, porque a Colombia la favorece el petróleo más caro, por carbón, vayan a Santa Marta esta semana, de paseo, aprovechen, y verán los barcos de carbón alemanes y de otros países haciendo fila para cargar carbón en Colombia, que en teoría era una industria que no iba a volver a funcionar, pero que por efecto de los precios de la energía volvimos a ella. Entonces, esta es la expectativa de los consumidores y cuando uno le pone nombres a esto, entonces, ¿qué dice una compañía como Nestlé? Que es de otras ligas, que es tal vez el jugador más grande de consumo masivo en el mundo, o tal vez no, es el más grande. Y dice, oiga, estamos aumentando los precios al ritmo más rápido en los últimos 6 años, eso sí, no sabemos qué va a pasar con los márgenes. ¿Y qué dice Unilever? Los aumentos de precio del 4º trimestre fueron los más altos de una década y dicen, para este año, y si actualizamos esta cifra puede estar en 2.500 millones, para este año vamos a necesitar 2.300 millones de dólares más para comprar las materias primas que necesitamos. ¿Cierto? 2.300 millones de dólares más para comprar las mismas materias primas que compramos el año pasado. Entonces, digamos que todas las compañías están en un estrés. Que a mí me decían en una conferencia que esto no era producto de la canasta familiar, yo insisto que sí. Además es muy divertido, ¿cierto? Entonces, Heineken nos muestra una cosa muy interesante, porque miren que todo está disparado. Entonces Heineken dice, vamos a tener que aumentar los precios en niveles valientes para compensar el costo de materias primas y las tarifas locas de la logística que ya las habíamos comentado. Y dicen, hay un fenómeno que yo quiero que ustedes se lo dejen guardado ahí en la memoria. Y dicen, miren, las cervezas premium las subimos de precio, las volvemos a subir y la gente sigue gastando cada vez más en cerveza premium, ¿cierto? Pasa que es muy buena también, ¿cierto? Pero entonces, ese efecto lo estamos viendo en todas las categorías. En todas las categorías. ¿Se acuerdan cuando después del tema de consumo de pollo que les dije, los mercados masivos consumiendo cada vez más y los mercados premium consumiendo cada vez más? ¿Qué le ha tocado hacer a las compañías en el efecto de su cadena de valor? ¿Cuántos conocen la cerveza nativa? No les ha tocado. Tienen que ir a la costa, que volver a Cartagena. La cerveza nativa es una cerveza hecha de yuca, que no existía en Colombia. La hizo Bavaria con yuca en la costa, solo para las plantas de la costa, porque no tenía cebada. Entonces miren cómo las compañías han tenido que se han tenido que ir ajustando de múltiples maneras en función de responder a un mercado que consume y que le dice, tráeme una cerveza. Ah, no hay águila, solo hay nativa y es de yuca. No importa. Funciona.
Hay una compañía que se llama Tyson Foods. Seguramente todos la han oído mencionar. Tyson Foods es la compañía de proteína más grande del mundo. Y a mí me gusta mucho hacer análisis cuando hablo de proteína sobre Tyson, porque Tyson tiene una particularidad, es que es multiproteína. Entonces juega en cerdo, juega en pollo, juega en res muy fuerte. Entonces combina todas las cosas en el contexto de su planta. Entonces yo dije, vamos a ver qué significa pollo para Tyson y cuál es el impacto. Lo primero, Tyson es una compañía de 47.000 millones de dólares, de los cuales casi un 30% es pollo. Y yo trataba de entender a qué juega Tyson en pollo y entonces decía, vea, el 44% de lo que hacemos en pollo se va al retail, es decir, a supermercados, a tiendas de conveniencia, a hipermercados, etc. Y el 41% de lo que hacemos se va al food service, es decir, al consumo fuera de casa. Un dato, en Estados Unidos ya el 60% de la alimentación es fuera de casa. Es decir, de lo que un hogar se gasta en alimentación, el 60% se lo gasta afuera y el 40% dentro. Y la perspectiva es que sea 70-30, es decir, que el consumo sea 70% fuera del hogar y 30% solo en el hogar. Eso significa que ese cambio nos va a impactar también a nosotros. De hecho, ahora Gerardo les va a mostrar cómo la perspectiva de las grandes cadenas hace cambiar la visual de toda la industria, ¿cierto? Como Kentucky, McDonald's, etcétera, hace cambiar la visual de toda la industria. Entonces, miren este punto en particular, pero yo quiero que se fijen también en este número. Cuando a Tyson le preguntan, oiga, ¿cómo es la estructura por segmento en términos de ingresos? Ellos dicen, el 45% de nuestros ingresos lo produce el pollo frito, completamente frito, o el pollo cocido, completamente cocido o parcialmente frito, pero ahí es donde está nuestro gran negocio. Y son una compañía muy B2B. Cuando digo muy B2B, no necesariamente se imaginan un consumidor, sino que hacen acuerdos de proveer de largo plazo de pollo a compañías que se encargan de ir al consumidor final. Y ese es un elemento fundamental. Pero miren cómo el agregar valor se ha convertido para ellos en una variable fundamental de cómo manejan el negocio. Entonces yo dije, oiga, pero esta gente debe tener buena idea de cuál es la fórmula para seguir siendo buenos en pollo o en aves, en el negocio de aves en general. Y encontramos 4 pistas que me parecían interesantes. La primera, hay que convertirse en el mejor lugar para trabajar. Eso es increíble. La industria avícola, como la de tecnología y como muchas otras, pero la industria avícola y la industria de proteína animal tiene un gran lío hoy, personas para trabajar, ¿cierto? Si ustedes quieren ocuparse de algo, ocúpense de eso. ¿Cómo vamos a lograr que haya las personas suficientes para operar las plantas, para operar la industria cárnica? Hay un dato que alguna vez nos dieron de la rotación de personal en las plantas de Sigma en Estados Unidos. Sigma es una compañía mexicana que tiene plantas en Estados Unidos también. La rotación de las plantas de Sigma en Estados Unidos de personas es del 100% al año, ¿cierto? Porque la gente está trabajando en una planta de Sigma, le ofrecen trabajo en un centro comercial y se va al centro comercial, ¿cierto? Ese es el escenario. Lo segundo, ser proveedor de confianza de los clientes, es decir, hacer cada vez más encadenamientos en B2B, no salir al mercado abierto a feriar los productos, sino cómo logro yo tener unos clientes que puedan ya tener, seguramente en épocas de buenos precios no voy a capturar todo el valor del buen precio, pero en épocas de bajo precio no voy a perder todo lo que eventualmente pierdo. Hacer crecer el negocio a escala, es decir, tenemos que ser más grandes, unirnos, ser parte de la cadena de valor de otras grandes compañías, eso contribuye de manera muy importante. Y hagan una cuenta, siempre que crezcan 10 puntos, no agreguen 10 puntos de costo. Y ese es el tema del rendimiento operativo. Es decir, si yo soy 10 puntos más grande en ventas, pero soy 10 puntos más grande en costo, no estoy haciendo bien el ejercicio de escala. Así no tiene gracia ser grande. Es decir, ser grande es importante porque te agrega eficiencias. Y termino con este capítulo y es cómo podemos actuar, hacia dónde podemos ir, algunos mensajes claves que quisiera dejarles a ustedes. Lo primero es que el consumidor colombiano sigue demandando sus productos. Hoy está dispuesto a pagarles ese 35% más en huevo, ese 27% más en pollo, pero eso se va a moderar, y se va a moderar en el tiempo y se va a moderar en el mundo entero. Y en la medida en que ese escenario se modere, vamos a tener también una mejor estabilidad de materias primas, vamos a tener una mejor estabilidad en general de la logística. Yo creo que ese va a ser un escenario de menos gasto del consumidor, pero un escenario relativamente conveniente para todos en términos de lo que es el futuro.
Vamos a tener que dejar de entender el mundo del consumo como lo hemos entendido históricamente en América Latina. En América Latina decimos, oiga, el consumo es como una pirámide, donde abajo, espéreme, donde abajo hay un montón de personas con muy bajos ingresos que no pueden comprar, ¿cierto? Y arriba, en América Latina, no existen segmentos poblacionales que puedan comprar. Olvídense de ese mensaje. América Latina hoy es un montón de países en medio de un país, así como Bogotá es un montón de ciudades en medio de una ciudad. Es decir, uno puede generalizar eso. Son muchos los segmentos. ¿Qué estamos viendo? Que ya no somos como una pirámide, sino que somos como un reloj de arena. Aquí hay una clase media que es la que más gasta, pero que no crece tanto en gasto por muchos efectos sobre sus ingresos. Pero aquí hay una clase baja que busca acceso por todos los caminos. Con el mundo de los hard discount, con el mundo de las tiendas de barrio. Es decir, tenemos que garantizar que tengamos productos de acceso. ¿Cierto? Ayer Gerardo me explicaba un poco el modelo de las compañías mexicanas. Las compañías mexicanas tienen un escenario de venta de tipología de productos para la industria de food service con ciertas características y después un escenario de agregarle valor y de aprovechar todos los subproductos en función de llevarlos a mercados de consumo masivo, apanados, con distintas características, etc. Entonces tenemos que jugar al masivo y al acceso, pero tenemos que jugar al premium. Y en el premium vamos a encontrar los canales digitales y en el premium vamos a encontrar los marketplaces y las grandes superficies. Y aquí, ¿qué necesitamos? Propuestas de valor. Si no crecemos nuestra propuesta de valor, si seguimos siendo el mismo pollo con las mismas características básicas, que no contribuye a encontrar un escenario donde el consumidor diga, wow, esto era lo que necesitaba, esta era la solución, no lo vamos a lograr. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Valor de conveniencia, productos más fáciles de preparar, productos de consumo inmediato que solo se tengan que calentar, que uno llegue a la casa a las 9, 10 de la noche y pueda tener un producto rápido para comer, que sea listo para comer, listo para cocinar, full cocido. Recuerden que esto nos aparecía en Tyson. Entonces, cuando yo estoy full cocido, realmente el consumidor no tiene la preocupación de que en un momento dado no va a tener tiempo de cocinar el producto, etcétera, sino que lo puede comer en el estado en el que esté. Un tema importante, hay que conectarnos con la salud. Por fortuna, desde pollo es un camino muy interesante como carne blanca de conexión con la salud, pero en nuevos formatos. Procesados de pollos, búsqueda de conveniencia sin sacrificar propuesta. Y aquí hay que bajar sal, bajar grasas, agregarle proteína, o sea, ser una buena fuente de proteína, tener la posibilidad de ser 100% natural, que es un camino también interesante. Y ahora en la charla de Gerardo entenderán un poco más cuáles variables hay de agregación de valor desde la sostenibilidad, que esas me parecen supremamente potentes de cara a los mercados. Y el mundo premium. En Colombia nos hemos acostumbrado a que el pollo no lo vemos como premium, porque lo vemos como una proteína de acceso. Digamos que tenemos que cambiar esa perspectiva. Y hay consumidores, hay segmentos de consumidores que tienen esa capacidad de hacerlo. Yo les contaba una historia ayer, y es que en un negocio de galletas, cuando cambió el dólar, nos decían, bueno, ahora sí cambio el dólar, esto se va a resolver, porque nosotros producimos en Colombia, ya estamos listos. Entonces, cuando cambió el dólar decían, no van a volver a entrar galletas, y efectivamente dejaron de entrar muchas galletas de línea, ¿cierto? O sea, básicas. Pero veíamos las galletas danesas, las que vienen como en una caja de metal así circular y que vale, el desembolso del consumidor son 45.000 pesos por una lata de galletas. Esas seguían creciendo y seguían entrando al país y seguían creciendo. ¿Qué significaba eso? Que hay un segmento premium que se configuró. ¿Ustedes recuerdan que antes uno iba al supermercado y solo encontraba café básico? Y hoy uno va al supermercado y encuentra un montón de café premium. Y uno decía, no, yo no voy a pagar 3 veces más. Pues hoy sí paga 3 veces más por llevarse un buen café. Y ese es un aprendizaje interesante de cómo las categorías suben el valor y no nos dejan en esa guerra de precios tan compleja. Bueno, esto era lo que quería contarles. Gracias al equipo Contegral, a Finca, a BASF, por la invitación, a ustedes por escucharme esta hora hoy. Y mil gracias. Ahora en la sesión de preguntas puedo responder cualquier pregunta que tengan. Mil gracias a todos.